Cordial saludo a todos nuestros televidentes, sean bienvenidos a este nuevo programa Pinceladas de Educación Política, ya finalizando este mes de abril del año 2018. Buenas noches, Chucho, ¿cómo está usted? Un saludo a toda la comunidad granadina que nos escucha desde este medio televisivo, al igual que del medio radial como es la emisora comunitaria de Granada. Creo que hoy pues vamos a hablar de un tema supremamente importante, puesto que ya se acercan las elecciones para presidencia de la República. Díder, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Sí, Jesús María, hoy vamos a hablar de un tema pues como muy general, pero muy importante para todos nosotros. Vamos a conceptualizar un poquito de qué es la política y por qué la política. Jesús María, y precisamente hay un asunto, dice, cuando hablamos de política, muchas veces este se torna en un tema como difícil, como maluco, como que jartera, como que pereza, como que ya estamos tan acostumbrados a la mala política y a la politiquería que prácticamente la asociamos con chanchullos, con cosas feas, con delitos, con falta de escrúpulos, y precisamente lo que queremos es como mirar otras cosas distintas al respecto de lo que es la política. Pero ¿por qué es importante para todos nosotros estar muy atentos y enterarnos y participar en el asunto de la política? Un ejemplo bien claro, por ejemplo, Jesús María, esta camisa que yo tengo puesta, sobre esta camisa hay decisiones políticas, si le cobran impuestos, si no le cobran impuestos, si es con materiales nacionales o importados, esas son decisiones que toman los políticos. Este mismo micrófono que tengo aquí en la mano, Jesús María, y que estamos usando en este momento, sobre este micrófono hay decisiones políticas. El televisor por el cual ustedes nos están viendo en todas sus casas, ahí hay decisiones políticas. La escuela a la que vamos, el sistema de salud, los medios de transporte, absolutamente todo en nuestra vida tienen decisiones que son decisiones políticas. Entonces, como dice Sergio Fajardo Valderrama, Jesús María, las decisiones importantes de una sociedad las toman los políticos. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir que no nos interesa, que eso pa' qué, que no nos sirve, que no, que eso, que no, que yo no me unto de esa vaina, porque queramos o no queramos, es una cosa que tenemos todos los días, tocándonos y afectándonos, y más mal para nosotros si no nos metemos en ese cuento. ¿Usted qué opina, Chucho? Pilas, Didier, aquí en mencionar candidatos, que ya eso suena a politiquería, nada de mencionar aquí ni a Fajardo, ni a Petro, ni a Iván Duque, ni a Vargas Lleras, porque vamos a hablar política de alto turmequé, lo que es la política de la seriedad. Y una cosa importante de decir, desafortunadamente la gente dice que odia la política, que gana la política por la corrupción, por el tráfico de influencias, por el amiguismo, pero desafortunadamente la gente que odia tanto la política es la gente que primero corre a votar, corre a elegir sin saber muchas veces por quién vota, sino que lo hace más que todo por el clientelismo político y el tráfico de influencias. Y Didier, tú tocabas un tema muy importante de lo que es la política desde sus inicios. Hay que partir de ese gran filósofo griego que fue Aristóteles. Él hablaba del zoo, animal político. El hombre es un animal político, decía ese gran filósofo griego, porque el hombre, como hace parte de una comunidad, y al hacer parte de una comunidad, desarrolla hábitos de sociabilidad y convivencia. Esto hace que todo lo que el hombre hace, como dijiste en ese ejemplo, la camiseta tan práctico, la televisión, del micrófono, todo lo que el hombre hace son hechos políticos. El hombre, al hacer hechos políticos, como es la producción de una camiseta, la producción de una manufactura, necesita de otros hombres. De ahí que todos los hechos humanos son políticos. De ahí la importancia de que nosotros diferenciemos lo que es política a lo que es la participación política. Una cosa es todo lo que el hombre hace, si vamos a ese gran filósofo Aristóteles, son hechos políticos. La política educativa, un rector del colegio, ¿qué hace? Desarrolla las políticas educativas emanadas a través del Estado.
¿Cuáles son esas políticas educativas? Son los contenidos, son los programas. Eso es política educativa. Tú, Didier, cuando trabajaste en la Casa de la Cultura, tenías que cumplir unos programas culturales. Esos son hechos políticos. El Estado fija unos programas culturales como es la música, el teatro, el arte. Y esos son hechos políticos. Otra cosa es, Didier, la participación. Absolutamente, Jesús María. Bueno, entonces vamos a invitar a nuestros televidentes a ver una siguiente gráfica que ilustra más o menos como lo que hemos estado intentando decir en este inicio de este programa, ¿cierto? Es una frase de Bertolt Brecht. El hombre dice: el peor analfabeto es el analfabeto político. Un analfabeto pues es el que no conoce, el que no tiene conocimiento, ¿cierto? El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas, es lo que estábamos diciendo. El analfabeta político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Cabe la aclaración para nuestros televidentes que a lo mejor estas no sean las palabras así literales de Bertolt Brecht, porque he visto muchas versiones distintas de esta frase, Chucho, pero es más o menos el sentido de lo que él quiso expresar, ¿cierto? Hay gente que le pone unas palabras más, unas palabras menos, pero de todas maneras ese es el sentido de lo que manifestaba Bertolt Brecht. Pero entonces partamos, Chucho, de una cosa muy básica, que usted ahora ya comenzaba a tocar el tema, y era el concepto: ¿qué es lo que es política? Usted ya lo decía, que Aristóteles lo definía como el hombre político, es decir, el ser humano en relación con el otro es cuando se vuelve humano. Antes de reunirse con otra gente es apenas un animal, y por eso Aristóteles dice que el hombre es un animal político, porque es un animal más político. En esa interacción con los otros seres humanos es que nos volvemos de verdad personas, ¿cierto? Más o menos es como el sentido en una parte de esa frase. Pero discúlpame, Chucho, yo me voy a atrever a alejarme un poquito de todas esas conceptualizaciones un poco más teóricas del asunto, para atreverme a sintetizar de una manera casi caricaturesca lo que para mí es la política, o lo que tiene que ver con lo político, y es cuando las personas se reúnen con otras personas a hacer algo de una manera coordinada, buscando el beneficio común. Eso es una acción política y es un hecho político. Una junta de acción comunal, en cierto sentido casi que hasta un grupo de oración, cuando 4 personas deciden salir al frente de su calle a barrer la calle y limpiar la acera. Eso es un hecho político, ¿cierto? Porque la política, ¿qué es? Es simplemente la forma como las sociedades se organizan para coordinarse, para buscar su desarrollo, para buscar su bienestar, y eso implica unas organizaciones sociales y unas formas de gobierno que se han ido desarrollando. Y tú tocaste un tema muy importante. Los hombres producen hechos, y para producir hechos, necesitan la convivencia con el otro. De ahí la sociabilidad como un hecho político de la convivencia, del entendimiento entre los demás hombres. Muy importante ese tema que tú tocaste anteriormente. Tú, cuando juegas un partido de fútbol, de baloncesto, de voleibol, eso es un hecho político. ¿Por qué? Porque allí se desarrollan prácticas sociales, como es la sociabilidad, el respeto a las normas de juego mediante un árbitro. Hay un reglamento que cumplir. Entonces eso hace que el hombre o el deportista que está dentro de ese campo de juego tiene que acatar el juez para respetar las normas. Esos son actos de convivencia. Para eso existe el árbitro, para regular esos hábitos. Entonces, sin ser demasiado teórico y filósofo, volvamos a Aristóteles. Cuando el hombre crea sus hechos políticos, sus hábitos de sociabilidad y convivencia, es donde aparece el Estado, que es el que regula la convivencia, la participación, el respeto al otro. El Estado prácticamente aparece para regular a la comunidad, y es allí donde aparecen las leyes, la justicia,
para castigar a aquel que no cumple esas normas. Claro que esas normas han sido consensuadas por la comunidad. Es la comunidad en última instancia que hace las normas mediante lo que es la famosa democracia, la construcción de normas entre la comunidad. Esos son hechos políticos que son la convivencia y la sociabilidad líder. Listo, Jesús María, entonces tenemos ya una conceptualización muy clara, pero se estarán preguntando nuestros televidentes, y si la política es eso tan bonito que están diciendo Chucho y Didier allá en la televisión, entonces ¿qué es lo que vemos pues en la vida real y por qué eso es tan cochino y tiene tan mala fama? Pues ya ahí es donde está el problema de la politiquería, que vamos a comenzar a tocar más adelantico ese asunto, pero mientras entramos en eso los vamos a invitar a ver un primer video, es un video español, van a escuchar la voz ahí con un acento español, pero que de todas maneras nos sirve como ilustración sobre sobre una primera mirada de lo que es la política para una sociedad. Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política? El ser humano tiende a convivir en sociedad, pero eso en algunos casos podría llegar a ser y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política según la visión de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. En España actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo unos partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre las distintas clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también a la iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde el empresario pueda escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro, así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en España es algo parecido a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a su ideología, y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la forma de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos, en muchos casos se enfocan más en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas propias, y prometen cosas que finalmente no cumplen sin ningún tipo de consecuencia al respecto. Con todo esto, al final la población en muchos casos pierde el hilo y acaban votando a partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien para saber cuáles son los principios de cada partido y poder escoger el que más se asemeje a los nuestros. De esta forma conseguiremos una democracia real y evitaremos que partidos y medios jueguen con nosotros. Se acercan las próximas elecciones generales en España, y para facilitar el acceso a la información, estoy preparando un vídeo resumen donde intentaré explicar los principios de los principales partidos que se presentan candidatos a las elecciones. Si ya está publicado, podréis encontrar el link en la descripción.
resumido y muy sintético más o menos como cuál es la situación de, digamos, la mayoría de los países del mundo que en este momento se consideran democráticos, ¿cierto? Es unos sistemas de gobierno con unos partidos de izquierda, unos partidos de derecha, unos partidos de centro que compiten en unas elecciones y logran una representatividad para, digamos, gobernar y definir los rumbos de los países a nivel mundial. Eso es una cosa pues como muy a grosso modo. Ya hemos hablado un poquito de política, hemos hablado del asunto del bien común, de cómo es muy distinto el tema de la política de los temas electorales, pero que de todas maneras pues los temas electorales definen quiénes son los políticos que nos gobiernan y cómo esos políticos, desafortunadamente, en esta cosa que llamamos democracia, pero que no lo es tanto, ya vamos a ver por qué, pues no se ha logrado imponer el bien común por el que propende la política y no se ha logrado pues como el bienestar de las comunidades, que es el fin último de lo que tendría que ser la política. Es decir, toda la teoría que hay construida en torno a la política y a la democracia no se ha concretado fundamentalmente por un fenómeno que llamamos politiquería, ¿cierto, Jesús María? Es muy importante decir lo que usted ha tocado. La política en esencia, cuando busca el bien común, cuando busca la ayuda a la comunidad, cuando busca el progreso de la comunidad, es supremamente noble, supremamente importante porque ayuda al progreso del ser humano. Una cosa es cómo los políticos se han perpetuado de la política para volverla politiquería, donde acuden a todos los mecanismos ilegales para corromper al ciudadano mediante el engaño, mediante la emoción, para que la gente vote por ellos sin unos programas serios. Miramos hoy las redes sociales cómo está de agitado el panorama político. Desafortunadamente, la politiquería hace que se hable mal del otro. La politiquería no permite que el ciudadano vote realmente por propuestas, sino que muchas veces el político acude al engaño. Pero la política en esencia es noble. Una cosa es cómo los politiqueros, digámoslo así, utilizan el bien común, el Estado, para engañar, para perpetuarse y para enriquecerse a costa de los bienes de la comunidad. Jesús María, y eso es fundamental. Voy a poner un ejemplo podríamos poner un ejemplo al estilo Colombia, pues porque estamos en Colombia, pero voy a poner otro ejemplo muy representativo, que es el caso de Bolivia. Bolivia, que es un país de absolutas mayorías indígenas, más o menos ¿cuál será el porcentaje de indígenas en Bolivia, Jesús María? Pues no tengo el dato preciso, pero tengo creo entendido que es entre el 70 y el 80%. Más o menos una población indígena. Hablemos de un 70% de Bolivia de población indígena, y fue un país que estuvo gobernado durante alrededor de 200 años solamente por gente blanca. Los indígenas nunca lograron llegar a una presidencia de Bolivia, excepto pues ya el último, que es Evo Morales, que está ahí, y bueno, pues digamos que ya es cosas pues de otra discusión si es un bueno, un mal o regular presidente, ¿cierto? Ese tema lo dejamos para otro día. Pero esto ilustra muy claramente cómo las mayorías no logran imponer, digamos, su visión, sus necesidades sobre unas minorías que sí son las que gobiernan. Lo mismo pasa, por ejemplo, en nuestro país. ¿Y cuáles son los mecanismos para que eso suceda en Jesús María? Precisamente ahí nos quedó muy sencillos: la politiquería, la corrupción y la ignorancia en temas políticos, la falta de conciencia en temas políticos de la población en general. Usando esos tres mecanismos es que quienes gobiernan logran quedarse y atornillarse en el poder en contravía de los intereses de la mayoría, sometiendo a las mayorías a unas condiciones muy difíciles, y ellos aferrados al poder, disfrutándose de los recursos del Estado, de todos los privilegios que otorga estar en el poder, mientras que las mayorías están subvaloradas, metidas pues allá como en el trasfondo de la capa social, sufriendo como todas las consecuencias y sin poder lograr eso. Entonces miremos pues cómo es de dañina la politiquería.
De hecho, la politiquería de Jesús María destruye la democracia. ¿Cómo destruye la politiquería la democracia? Muy sencillo. En unas elecciones limpias, donde cada quien compitiera con realmente sus fuerzas y la capacidad en un juego limpio, seguramente que un candidato que represente la voz de las mayorías y que interprete el sentir de las mayorías sería quien gane. Pero los sistemas de poder ponen la chequera, ponen el poder, ponen la manipulación psicológica, ponen la manipulación de los medios de comunicación, ponen la manipulación económica y mediante todos estos mecanismos logran chantajear a la sociedad, compran los votos, presionan los votos, obligan los votos, tuercen los votos de tal manera que gane quien a las minorías les interesa y quien no es de beneficio para las mayorías. Es de esta manera que se ha gobernado y para eso ha sido fundamental los sistemas de la politiquería en nuestra nación en todos los niveles. Usted ha tocado un tema muy importante, donde las maquinarias políticas prácticamente son las que manipulan al ciudadano, y esas maquinarias, digámoslo así, las mafias del poder, se perpetúan allí. No educan al ciudadano porque no les conviene. Como son unas mafias y unas maquinarias que han manejado los recursos del Estado para elegirse y de nuevo reelegirse. Entonces ya ellos tienen todo el aparato montado, llamémoslo así, clientelas. Al político no le interesa educar y formar al ciudadano en deberes y derechos, no, al político le interesa es manejar clientelas, pero lo malo de esas clientelas es que son recursos del mismo Estado, de nosotros que pagamos con impuestos. Estas maquinarias políticas son en última instancia las que manejan el Estado. Si alguien quiere entrar a hacer política con seriedad y honestidad, le es muy difícil vivir, porque entrar a competir con una mafia, con una maquinaria política que maneja grandes presupuestos, es difícil, porque estos señores están perpetuados allí en el poder y eso hacen que sigan en el poder, manejen los medios de comunicación, manejen la educación. Entonces a ellos no les interesa formar un ciudadano crítico, analítico de sus deberes y derechos. De ahí el reto de la educación, formar gente que conozca sus derechos y deberes. Un estudio serio sobre la educación colombiana desafortunadamente es triste, pero en Colombia más o menos el 1% lee críticamente, la gran mayoría no lee, o si lee no opina críticamente, sino que simplemente participa, se deja manejar de las emociones de los políticos, se deja manejar de las contradicciones, se deja manejar de las polarizaciones. Este es el bueno, los otros son los malos, y es ridículo que en pleno siglo XXI todavía un candidato, un señor que fue presidente durante 8 años diciendo que muerto es bueno y que muerto es malo. Qué vergüenza para un país, como si ellos fueran en última instancia que determinaran quién es bueno y quién es malo. Solamente los hechos de cierta gente que manejan el poder, los que siguen su clientela, esos sí son buenos ciudadanos. Los que critican, contradicen, los que piensan diferente, ya eso sí no son buenos ciudadanos, sino que hacen parte de malos ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hemos formado un ciudadano crítico. Lo más importante es que la educación Didiri, usted ya tiene un reto a propósito, que ya lo felicito entre otras cosas como nuevo profesor de el IDE en Granada, y ahí el reto de la educación, formar ciudadanos críticos, participativos, para que transformemos a Colombia, transformemos nuestro municipio. De ahí el reto de una política educativa pública seria, no una política como la han manejado con el engaño, la mentira y la corrupción.
Bueno, Jesús María, vamos a invitar a nuestros televidentes entonces a ver otro videíto que nos va a ayudar a terminar de aterrizar esta conceptualización que hemos estado tratando de hacer y de hacer esa diferenciación entre lo que es la política y lo que es la politiquería. Adelante el video. Seguro, tú eres de los que piensa que la política, la politiquería y lo político es lo mismo. Pero no, el día de hoy vamos a aclarar eso. Hola amigos y amigas, regresa hashtag Yo Voto con Criterio, una pedagogía política a través de videos para combatir el fenómeno de la desinformación en las redes sociales. Además, los invitamos a que dejen la polarización que hay por personas que piensan diferente a nosotros, llámese familia, amigos o amigas, conocidos o incluso desconocidos. No retrocedamos en el tiempo a épocas de violencia donde nos matábamos porque no pensábamos igual, porque nuestra ideología política o social era diferente a la del otro. Es un llamado al respeto y a la tolerancia. Por otro lado, busquemos enseñar al que no sabe, para que juntos aprendamos de política. Seguro, tú eres de los que piensa que la política, la politiquería y lo político es lo mismo. Pero no, el día de hoy vamos a aclarar esto. Primero, la política es toda acción que tienen las instituciones y nuestros gobernantes para mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de diferentes propuestas como son las políticas públicas en temas, por ejemplo, de salud, de educación, de vivienda, entre otros. La politiquería es la acción que tiene una persona al momento de ejecutar un acto teniendo un poder, pero va con un interés particular más no general, diferencia de la política. Por otro lado, lo político hace referencia a toda la sociedad, a la nación como tal y al poder público. En sí responde a la realidad social, a los problemas y necesidades que tengamos. Y ahora te preguntarás por qué me debe interesar la política o lo político. En definitiva se encuentra en todo, en la educación, en la vivienda, en el trabajo, en el transporte y en cualquier cosa que te puedas imaginar que rige nuestra sociedad. Por eso quiero invitarte a que participemos de todos estos procesos, especialmente en las elecciones, y pensemos muy bien, analicemos y tomemos con conciencia la responsabilidad de a quién le depositamos nuestro voto. Si les gustó este video, los invito a que le den me gusta. Y si crees que alguien más puede aprender con nosotros, que lo compartas en todas tus redes sociales. Te invito también a que comentes y dejes todas tus ideas, todas tus preguntas que puedan ayudar en este proceso de pedagogía política. Por último, no olvides suscribirte a nuestro canal y además de estar muy pendiente del próximo video que subiré. Bueno, Jesús María, viendo esto entonces uno podría casi que considerar que en este país hemos tenido mucha politiquería y muy poca política, sobre todo pues de los políticos y de las instituciones del poder público han estado muy permeadas por el tema de la politiquería y muy poco por el tema de la política. De pronto aquí la política buena se ha hecho desde los espacios sociales, comunitarios, civiles, ahí sí de pronto hay muchos ejercicios de buena política. Vamos a hablar, Jesús María, entonces un poquito de cuáles son esos mecanismos de la politiquería, de esa que tanto hemos venido hablando, cuáles son las principales formas en las que la politiquería se manifiesta en las instituciones, en la sociedad y en las formas de gobierno que hacen que las decisiones de los políticos no vayan orientadas hacia el bien común, sino hacia satisfacer los intereses de unos cuantos. Lo importante que tú tocaste ahora, las políticas públicas bien hechas ayudan, benefician a la comunidad. Una política educativa bien hecha desde el Ministerio de Educación Nacional forma unos ciudadanos conscientes de su desarrollo. Una política agraria que llegue realmente al campesino beneficia al campo. Una política bien hecha en el campo de las comunicaciones benefician a todos los que ven televisión, escuchan radio, porque a través de esos medios la información
no llega sesgada, sino que es una información verdadera. De ahí la importancia de que en todas esas instituciones la política cumpla ese fin noble. Tú tocaste un tema muy importante ahora, la politiquería. Esos son los grandes males de la política, y yo creo, Didier, que esos males de la politiquería los podemos tocar ya. Hablemos solamente de uno, como es la corrupción. Posteriormente hablaremos de otro mal, que es el abuso de poder. Luego, las mafias de la política que tanto han permeado a Colombia, la demagogia política, el engaño, y por último, el amiguismo en la política y el tráfico de influencias. Didier, entonces, ¿tú qué opinas de la corrupción política de este país? Bueno, ya en otros programas hemos definido un poquito y hemos hablado del asunto de la corrupción, entonces pienso que no es como necesario profundizar mucho en ello. Además, la gente tiene como también mucha conciencia sobre el asunto. Fundamentalmente, ¿qué es la corrupción? Pues hay muchos tipos de corrupción, pero hablemos principalmente del tema del robo de los recursos que son para las comunidades, pero que realmente se las llevan pues los políticos. El robo de la plata, el robo del Estado. En Colombia tenemos una corrupción tan alta, Jesús María, que se habla de 50 billones de pesos al año. Es decir, que en este país cada año se roban 1 millón de pesos por habitante. Si en su casa hay 4 personas, el año pasado se robaron 4 millones de pesos por su familia solamente. Por mí se robaron 1 millón, por Chucho otro millón, por Viber, que está detrás de la consola, se robaron otro millón. ¿Y eso cómo se hace? Sobrefacturación. Si un bulto de cemento vale 20.000 pesos, lo facturan en 40.000 y se chanchullan el excedente. Si ponen una persona a trabajar, le hacen un contrato por 3 millones de pesos, 1 millón de pesos es para el trabajador y 2 millones de pesos para los políticos. Si van a hacer un contrato, por ejemplo, de una pavimentación de una vía, si el contrato es de 30.000 millones de pesos, entonces dicen que vale 60.000 millones y el resto de plata es para los políticos, etcétera, 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 etcétera. O como hicieron con los carteles de los que ya hablamos en estos días acá, que hicieron pasar un montón de gente, por ejemplo, enferma por SIDA sin estarlo, y supuestamente les dieron un montón de droga para esa enfermedad que es de altísimo costo, y mentiras que no, todo con documentación falsa y papeles falsos, y se robaron los recursos. No hay como que profundizar mucho más en esos temas de la corrupción. Si quiere, Jesús María, le doy la oportunidad para que usted hable del otro mal de la política, que es el abuso del poder. De eso sí que estamos llenos en este país. ¿Cuántos burócratas abusan del poder? Llegan a una alcaldía, a una gobernación y a una presidencia de la República y salen millonarios. ¿Por qué? Porque ese abuso del poder les ha permitido enriquecerse en forma ilícita. Qué bueno que un funcionario que llegara a una alcaldía, a una gobernación o a una presidencia, antes de llegar allí presentara su declaración de renta y al final la mostrara de nuevo y miraría con cuánta plata sale después. Prácticamente ese señor se ha apropiado de los recursos del Estado en una forma abusiva y descarada. Ha utilizado los bienes públicos para enriquecerse. Ese es el famoso abuso del poder tan común en nuestro país. De ahí que ese debate que hicieron sobre la corrupción, muchas veces nuestra clase política aparenta ante los medios de comunicación como que va a ser el debate por lo alto, pero mentiras, es pura demagogia. Y Didier, otro mal de la política, tú lo conoces, es la mafia. Yo quiero que tú también nos hables de esa mafia que se ha apoderado del sistema político colombiano. Claro, Jesús María, pero por supuesto las mafias, y no solamente por el tema de los mafiosos, sino porque los políticos se han convertido realmente en unos carteles electorales, hermano. O sea, hay unas estructuras absolutamente montadas, bien organizadas, bien financiadas y que reportan mucha plata. Son grupos, bloques de políticos adscritos a un partido X o a un partido Y o lo que sea,
que hacen sus campañas políticas, consiguen sus recursos, se montan, son aquí el amiguito de aquí el amiguito de allá, ¿qué tal? Y cuando se montan al poder, pues llegan en bloquecito a trabajar para ellos, a sacar la plata para ellos, a financiar la campaña política con los mismos recursos del Estado que se cajonean y que se sacan, y que están además articulados a bloques de empresarios que meten leyes o actos de gobierno en su beneficio para beneficiar la industria o el comercio, o incluso a veces con grupos de economía ilegal para que les permitan mover su contrabando, mover sus drogas ilícitas o todas las cosas pues ilegales que hay que hacer. Es decir, las mafias se refieren a la unión tan delicada y tan peligrosa entre delincuentes y políticos, que van de la mano, los unos financian a los otros y los otros protegen a los unos, y de esa manera se apoderan de las instituciones de poder y gobiernan para ellos y trabajan para ellos, mientras que en tanto las sociedades más alejadas, la gente más vulnerable, la más pobre, la gente que más necesita de la mano y del acompañamiento del Estado, no tiene acceso a ningún tipo de recurso, porque los recursos se los están robando los políticos corruptos. Plata en Colombia sí hay, y hay mucha. Ya explicábamos que durante este 2018 el Estado colombiano tiene 4.750.000 pesos por cabeza, por persona. O sea que plata sí hay, Jesús María. Si a Granada le entregaran equitativamente los recursos que le tocarían per cápita por persona, a Granada le tocarían 55.000 millones de pesos. Pero eso no funciona de esa manera. Plata sí hay, lo que nos sobran es corruptos. Lo invito, Chucho, a que hablemos entonces de otro de los males de la política, que es el clientelismo. Yo creo que ese sí que es un mal mayor en este país. Nuestra clase política tiene clientes, no tiene ciudadanos en deberes y derechos. Votas por mí, te doy un adobe, un bulto de cemento, coloco al hijo, la hija. Esa clientela política sí que abunda en este país, y salen el día de elecciones a repartir el presupuesto del Estado en las famosas maquinarias. Eso sí que le ha hecho mal a este país. Qué rico que el ciudadano de bien que se metiera a hacer política de tú a tú sin estas maquinarias, seguro que el país cambiaría. Y ni qué hablar de los políticos líderes, que es la famosa demagogia. Eso es otro mal de nuestra política. El demagogo que viene a un pueblo, dice que va a hacer una carretera con recursos nuestros, de pronto hace la mitad y nosotros corremos agradecidos a darle las gracias y hasta darle el voto. Resulta de que él no nos ha hecho ningún favor, simplemente los recursos que son nuestros los ha manejado él, en este caso a través del Estado. Pero lo malo no es que los ha manejado él, sino que cuánto le toca a él por el manejo de esos recursos. Con esos discursos demagógicos aparece como el gran salvador y utiliza la demagogia para crear odios, crear rencores. Si a algún ciudadano le critica sus acciones por la corrupción, y fuera de eso, como el ciudadano no tiene una conciencia política clara y de pronto es algo analfabeta, acude el político de turno a las emociones. Entonces, si alguien habla mal de él, inmediatamente todo el mundo sale en defensa del político de turno, aquel que ha criticado sus hechos. Ese es otro mal de este país, donde el demagogo aparece a todo momento en la televisión, en la radio, en un partido de fútbol, en una romería, en unas fiestas, hasta en los actos religiosos, donde aparece a manejar las emociones de la gente, porque la gente no conoce realmente lo que es la política en esencia.
Bueno, Chucho, y por último entonces vamos a hablar de otro de los males de la política, que es el amiguismo. Ese sí que es malo en este país. El gobierno con mis amiguitos, con el que yo quiero, con el que a mí me gusta, entonces las obras, la plata, los contratos son para la gente que yo quiero mucho, para mi familia, para la gente que me soba la espalda, para los que votaron por mí y los otros que se jodan. Es el manejo de los recursos públicos y de las estructuras del Estado en beneficio de unos cuantos, olvidando que cuando se es gobierno de todos. En parte este amiguismo está emparentado, Chucho, con el clientelismo, ¿cierto? Claro. Usted lo decía muy bien, a los políticos no les interesa tener ciudadanos en ejercicio de sus derechos, sino que les encanta es tener clientes en bien de su caudal electoral. Entonces así, si usted vota por mí, yo le doy un puestico, si usted vota por mí, yo le doy un contrato, si usted vota por mí, yo le apoyo su proyecto, si usted vota por nosotros, entonces sacamos adelante la necesidad de su vereda, de su comunidad. De esta manera las obras no se hacen de acuerdo a la más urgente o a la que más necesiten, sino que se hacen de acuerdo a la gente que tenga más votos, que tenga más influencia política y mayor capacidad de incidir en urnas. Por eso nos encontramos con sectores del territorio absolutamente desarrollados, absolutamente crecidos y absolutamente bollantes, que es una tremenda felicidad, qué rico por esas comunidades y seguramente se lo ganaron porque trabajaron mucho, pero encontramos otros territorios que ni los voltean a ver, votados, que parece que fueran de tercera, de cuarta o de quinta, que nadie menciona, que nadie tiene en cuenta. ¿Me da permiso, Chucho, de citar un caso en específico aquí? Bien pueda. Por ejemplo, el caso de la vereda Las Arenosas del municipio de Granada, que a estas alturas nadie se acuerda que es una vereda absolutamente lejana y que no tiene vía y que no le llegan los servicios del Estado. Nadie habla de eso, nadie se preocupa por eso. Pues ¿por qué? Porque tienen muy baja incidencia política. Ese es el problema del amiguismo y del clientelismo, que se olvida de las comunidades sin capacidad de voz, porque están en función de tener clientes y gente que pueda incidir en los temas de las urnas. Chucho, todo esto nos ha llevado a un montón de situaciones un poco complejas, pero vamos a resumir un poquito si quiere para que Didier, pero un momentico, a ti te falta una cosa importante, el amiguismo y dónde deja los socios, el socio político. Yo voto por el que diga el jefe, y el jefe tiene sus socios, y cuando el jefe no está, aparece el socio. El socio es que lo representa en sus intereses. Entonces este país se maneja como socio. El Partido Liberal tiene unos socios a nivel político. Esos socios transfieren el poder al otro socio para que él maneje sus intereses. Entonces, Didier, yo digo una cosa, aquí muchas veces, fuera de manejar el amiguismo, también es los socios. Hay que votar por el que diga tal persona. Eso hace parte de los famosos socios en la política, que en última instancia es la comunidad del mutuo elogio. Yo te elijo, tú me eliges, y así se maneja el Estado. Y usted me va a perdonar, Chucho, que también lo interrumpa, porque también se nos olvidaba otra cosita que nos gusta mucho, el tráfico de influencias. Ah, que claro, está de moda. Es que yo soy amigo del alcalde y güey madre, entonces venga que por aquí saco esto más ligero, más fácil y más bacano, porque tal, que está emparentado también con el asunto del amiguismo, del clientelismo. Ah, venga, que es que yo tengo un amigo en la Secretaría de Tránsito, entonces que por allá volteamos la cosa y que esto, que ta. Ah, no, es que yo tengo un político muy amigo por allá, señor nos ayuda a poder cuando no se puede, porque es una cosa que es una vaina rara, entonces toca que el político meta la mano y nos ayude, que ahí es cuando estamos hablando también un poquito del tema de los abusos de poder. Bueno, Chucho, para no extendernos mucho, si quiere presentémosle a nuestra comunidad otro video, tratando pues como de aterrizar desde otro punto de vista estas vainas de las que estamos hablando, que son los males de la política. Este video nos va a hablar de cuáles son las formas de politiquería en nuestro país. Buenas tardes, nuevamente Norman Triana para hablar sobre política en Colombia. Hoy quiero hablarles el tema de la politiquería en las campañas en Colombia. Los políticos tradicionales corruptos en Colombia
generalmente utilizan la maquinaria política para reelegirse o elegir el político que les conviene. Un ejemplo, ellos contratan en las entidades del Estado cierta cantidad de personas con prestación de servicios, con la obligación, la persona queda obligada a votar por ellos junto a sus familias. Un ejemplo, si la entidad tiene 1000 empleados con prestación de servicios y un núcleo familiar más o menos consta de 5 personas, tienen una capacidad electoral con una maquinaria de 5000 personas, que eso es una cantidad bastante grande para cualquier político. Entonces las personas que honestamente hacen política y van a competir con ellos les queda muy difícil porque ellos entran con una base de votos por la maquinaria muy alta. Ese es uno de los ejemplos, porque hay varios. Otro ejemplo de politiquería en Colombia es cuando ellos utilizan los programas sociales del Estado, dinero de todos nosotros que pagamos impuestos y contribuimos con el Estado para hacer campaña, para reelegirse nuevamente o elegir al que quieren. Entonces utilizan los empleados del Estado para hacer avanzadas, para hacer donaciones, para hacer regalos, para hacer adecuaciones con nuestro propio dinero. ¿Qué aconsejo yo? Lo que aconsejo yo es recibamos esas donaciones, recibamos esos paseos, esas invitaciones, porque a la larga es nuestro dinero. Pero cuando vayamos a tomar una decisión para votar, votemos a conciencia, pensemos, este señor está utilizando esta forma de hacer política, esta no debe ser, el señor no debe ser correcto. Si el señor llega a instancias más elevadas, donde tenga un cargo, donde maneje más dinero, va a desangrar más el país. Por eso les invito a votar a conciencia, porque también depende de nosotros que haya un cambio y poner un granito de arena para que esto cambie. Muy amable, gracias. Listo, Jesús María, ya hemos dicho aquí un montón de cosas, hemos hablado de qué es la política, hemos tratado de aterrizar ese asunto, hemos tratado también de hablar un poquito de qué es la politiquería y hemos tratado de aterrizar todos esos mecanismos de politiquería y de los males de la política que tiene nuestro país y nuestra sociedad, pero no nos vamos a quedar en lloriqueos y en lamentaciones, vamos a hablar también de eso, cómo se combate, cómo podemos salir de ese círculo vicioso y cómo podemos ir lentamente saliendo de esas lógicas y construyendo unos sistemas de gobierno y unos sistemas democráticos que de verdad beneficien a la comunidad en general y que impongan el bien común y no el interés de unos cuanticos, como viene sucediendo lamentablemente en nuestro país. Bueno, Didier, es muy importante en no quedarnos quejándonos de nuestros males que nos aquejan. Tenemos que pasar ya de la protesta a la propuesta. Y yo creo que este programa es propositivo. No nos podemos quedar criticando de nuestra clase politiquera, sino que nosotros también desde nuestras casas, desde nuestra comunidad, podemos formar desde la educación. De ahí la importancia de ir en la gente construyendo espacios de participación mediante una educación democrática, participativa y solidaria. Ya va siendo hora de que el Ministerio de Educación Nacional vaya cambiando ese PEI o esa cuestión curricular, donde al estudiante se le dé un currículo pertinente, que el estudiante sepa su historia, porque un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. En buena hora tenemos que recuperar esa memoria cultural nuestra, esa memoria que nos da a entender cómo se ha manejado este país, y cuando construimos una educación crítica, formamos ciudadanos conscientes del desarrollo, esto va cambiando lentamente. De ahí la importancia de que un pueblo culto, instruido, es un pueblo que progresa, porque un pueblo analfabeta lo engañan fácilmente y se lo compran con cualquier regalo. El hombre culto, el hombre estudioso, es consciente y con seguridad que va a elegir
a aquella gente que realmente lo represente. Entonces, desde ya, comencemos a cambiar nuestras prácticas educativas desde el hogar, desde el colegio y desde la misma comunidad, de ir creando conciencia en la gente de lo importante que es la política, no la politiquería, y de lo importante que es la participación y de elegir gente que realmente le duela a la comunidad y no tenga el Estado como una clientela, sino que tengamos ciudadanos críticos y participativos. Claro, Jesús María, el tema de la educación es absolutamente importante y todos desde nuestro espacio tenemos que hacernos conscientes y comenzar a formarnos, a ver la importancia que tiene la política y a construir todo un tejido de conocimiento que como sociedad nos permita ir transformando nuestras prácticas. Desafortunadamente hemos estado sometidos por tantos años a la politiquería, a la corrupción, al clientelismo, al amiguismo, a las mafias, que pareciera que no hay esperanza y estamos acostumbrados a ello como lo normal. Es más, se ha acuñado dos frases bastante criminales para ilustrar como toda esa resignación social en torno a estos dos fenómenos. La primera es que en Colombia el que no sea corrupto es un desadaptado social. Eso ya casi como que lo han establecido como un parangón, pues, o sea, aquí para estar en torno al oín del momento de ser corrupto, porque no, usted es un desadaptado social, así de corrompida está nuestra sociedad. Y la segunda es que dice que lo único malo de la rosca es no estar en ella. Qué pena pues, pero ojalá no fuera ni lo uno ni lo otro. ¿Y cómo se transforma esa realidad? Pues no podemos pensar en que la realidad la va a transformar otro, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a cambiar nuestros hábitos, dejar de votar por una prebenda, dejar de votar por una promesa, dejar de votar porque me van a regalar esto, o porque me van a dar un puestico, o porque este alcalde me prometió este proyectico, o porque este señor me dio esta obra social y entonces quedé muy agradecido y ay, tan querido y tengo que votar por él. No, señor. Recuerde que los recursos que invierten los políticos en la comunidad no los sacan de su bolsillo. De pronto tenemos que estar agradecidos por su gestión y por su buena voluntad a lo mejor, pero eso no nos compromete para nada, porque los recursos que ellos invierten son nuestros impuestos, los impuestos de nuestras empresas, son las regalías de nuestros recursos naturales por los cuales destrozaron las montañas, el agua y el medio ambiente. No les debemos nada a los políticos cuando invierten un proyecto en nosotros. No nos tenemos que sentir obligados a votar por nadie porque nos dé algo y nos prometa algo. Desde ahí, siendo conscientes como ciudadanos de la decisión del voto y lo que ello implica, es como comenzamos a transformar esto. Y no nos hagamos ilusiones que porque votamos una vececita, entonces esto ya para mañana amaneció cambiado. Esto es un proceso de transformación lento, largo, donde todos tenemos que ir entrando en conciencia, tenemos que irnos formando, adquiriendo cultura y conocimiento en torno a la política, e ir tomando buenas decisiones electorales que vayan llevando a nuestra sociedad hacia un pensamiento distinto en torno a la política, de manera que se vaya imponiendo el bien de la comunidad por encima de los bienes particulares. Hay otro elemento muy importante que Chucho ya tocaba al final de su intervención y era el tema de la participación. Hay que participar y hay que hacerse parte de. Chucho, ¿nos quiere ampliar un poquito ese tema? Si nosotros participamos en los hechos de nuestra cotidianidad, en forma consciente, con seguridad que vamos a modificar esas prácticas politiqueras que nos han gobernado. ¿Cómo modificamos esas prácticas politiqueras? Con una participación amplia, eligiendo gente honesta, gente capaz, gente que conozca su municipio, su departamento y su nación. En una palabra, aquella persona que le quepa el país en la cabeza, pero con la participación de todos, no con la participación de unos cuantos que son en última instancia que se llevan las riquezas. De ahí que la participación debe ser masiva, la participación debe ser con aquella gente que realmente nos represente, y cuando participamos masivamente y elegimos porque tenemos conciencia de quién realmente le sirve a la comunidad,
como con seguridad que estas prácticas políticas y la política en esencia recupera la filosofía, como decía Aristóteles. La política debe crear hábitos de sociabilidad, de participación, de respeto a la diversidad y en última instancia en el progreso humano. Y cuando un Estado es fuerte en el manejo de la justicia, en el manejo de lo social y en el manejo de lo económico, con seguridad que el ciudadano vive tranquilo, vive cumpliendo con sus normas, no necesita acudir al robo, al atraco, no necesita acudir a la cuestión de la corrupción, no necesita acudir a las mafias y a enriquecerse ilícitamente, cuando el Estado realmente lo representa. Y para que el Estado realmente lo represente a través de sus gobernantes, tenemos que elegir un presidente, un gobernador y un alcalde que conozca el municipio, que maneje bien el presupuesto y con seguridad que esto tiene que cambiar. Claro que sí, Jesús María, la votación masiva y consciente, es vergonzosa la abstención que hay en este país en épocas electorales. Ni siquiera el 40 ni el 50% de la gente que puede votar, vota. Ojalá votáramos el 80, el 90, ojalá el 100% de la gente llegara a las urnas. El voto masivo y el voto consciente, el voto bien pensado y bien informado tiene el poder de ir transformando esta vaina. No va a ser de una sola vez, pero con toda seguridad lo va a ir transformando. Y otra cosa que necesitamos urgentemente, necesitamos nuevos líderes, necesitamos nuevos políticos de corazón limpio y de cabeza limpia, que estén pensando en la comunidad y que asuman las riendas de nuestro municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Pero con una cosa muy clara, teniendo muy claro algo que dijo el gran Pepe Mujica de Uruguay. El hombre dijo: si a usted le gusta la plata, no se meta en la política. La política no es para conseguir plata. Si le gusta la plata, métase a la industria, métase al comercio, métase al espectáculo, métase a otro cuento. La política no es para conseguir plata, la política es para servirle a la gente. Debemos tener eso muy claro. Todas las personas que quieran aspirar a un cargo de representación popular o un cargo de gobierno, lo primero que deberían tener en cuenta en sus cabezas y muy clarito es que la política es para prestar un servicio. Si usted no va a servir sino con el ánimo de beneficiarse, no se meta, porque se necesita es una persona y un líder que tenga vocación de servicio y que esté pensando en la totalidad de la comunidad, no solamente en sus amiguitos ni en su sectorcito veredal, regional o departamental, sino pensando de verdad en el interés de todo un colectivo. Necesitamos nuevos dirigentes y necesitamos que los líderes en todos los niveles estén con ese pensamiento muy claro, que las acciones que emprendan, desde las acciones comunales, de las organizaciones sociales, desde los emprendimientos comunitarios, son un espacio de servicio, no para enriquecerse, no para taparse de plata, no con el tema del individualismo, sino buscando el progreso de todos y el beneficio de todos, porque en la medida en que todos están bien, yo también estoy bien, y el que está a mi lado también es mi responsabilidad. Para terminar, entonces, como conclusión, necesitamos ciudadanos y no clientes, y necesitamos que quien maneje el Estado no sean comerciantes, sino gente que maneje el Estado como una empresa que es de todos. Buenas noches y esperamos que este programa llegue a toda la comunidad para formarse en educación política y con seguridad, que así vamos construyendo prácticas transformativas de nuestra localidad.